Hágase conmigo conforme a tu palabra, mi corazón responde a ti, que haya un cumplimiento de todo lo que me has dicho, porque nada es imposible para ti. Hágase conmigo conforme a tu palabra, mi corazón responde a ti, que haya un cumplimiento de todo lo que me has dicho, porque nada es imposible para ti. Hágase conmigo conforme a tu palabra, mi corazón responde a ti, que haya un cumplimiento de todo lo que me has dicho, porque nada es imposible para ti, que haya un cumplimiento de todo lo que me has dicho, porque nada es imposible para ti, porque nada es imposible para ti. Yo cantaré con gozo a mi Señor, lo alabaré con toda gratitud, porque Él a mí me ha amado siempre, y como prueba a su Hijo Él envió. Es mi vida Jesús, pues Él ahora en mí está. Es mi vida Jesús, pues su morada es mi corazón. Yo cantaré con gozo a mi Señor, lo alabaré con toda gratitud, porque Él a mí me ha amado siempre, y como prueba a su Hijo Él envió. Es mi vida Jesús, pues Él ahora en mí está. Es mi vida Jesús, y su morada es mi
corazón. Es mi vida, Jesús, pues Él ahora en mí está. Es mi vida, Jesús, y su morada es mi corazón. Señor, gracias porque realmente en nuestro corazón está tu presencia. En tu corazón, Señor, está tu Santo Espíritu, que es el que nos hace vivir alegres, regocijados y muy agradecidos, Señor, por la obra maravillosa de salvación en nosotros como tus hijos, como seres humanos. Muchas gracias, Señor. Padre, te pedimos que a través del estudio de los libros de los Hechos, a través de este fascículo, podamos también, Señor, comprender esos caminos preciosos en los cuales necesitamos andar para llegar hasta la meta que tú tienes para cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, y con toda humildad venimos delante de tu presencia, suplicándote tu dirección y que sean tus palabras, Señor, llegando a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces vamos juntos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo número 16 y vamos a leer ahí unos versículos. Dice en el verso número 1: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bueno, esta parte aquí la veremos juntos. Prácticamente vamos a resumirlo, estos 5 versículos, y veremos que el escritor del libro de los Hechos, que es Lucas, está comenzando este segundo viaje dejando claro 2 aspectos. El primero de los aspectos es la relación que se inicia del apóstol Pablo con Timoteo. Él lo conoce allí en Listra, y el otro aspecto es las ordenanzas de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, cómo ellos las tomaron en serio y las entregaban a las diferentes iglesias que ellos fundaron, y también que comenzaron a visitar las iglesias gentiles. Obviamente solo las iglesias gentiles oían esto, ¿verdad? Estas 4 ordenanzas. Listra, como bien tenemos aquí nuestro estudio, fue la ciudad donde el apóstol Pablo casi muere. Él es apedreado ahí. Si nosotros vamos al capítulo número 14, y en el verso 8 dice, aquí vemos al cojo
que prácticamente fue el inicio de ese evento sobre el peligro de la vida del apóstol Pablo. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Aquí encontramos entonces a este hombre, y en el verso 19 dice de esta manera: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, o sea, ellos estaban realmente impresionados con la cura de este hombre cojo, tanto así que ellos consideraron que eran dioses los que se estaban moviendo en medio de ellos en el mundo griego, ¿verdad? Ellos creyeron que eran, como dice aquí en el verso número 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. O sea, eran dos nombres de dioses griegos que fueron colocados a estos dos misioneros. Ellos no pidieron, no demandaron esos nombres, pero ahí está el evento que prácticamente propició la lapidación del apóstol Pablo. Dice en el verso 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, imagínense, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, o sea, sacrificios serían presentados debido a ellos. Y entonces viene Pablo y Bernabé y no aceptan eso, y les hablan y les dicen, en el verso 15 dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades de los ídolos os convirtáis al Dios vivo. Ídolos son muertos, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentiles andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Qué precioso es el Señor, a pesar de que la mayoría ni siquiera lo tiene en su corazón. Y diciendo estas cosas, dice, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, de donde salió Pablo y Silas, ¿verdad?, de Antioquía, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Aquí tenemos estas referencias, y luego ahí encontramos en el verso número 20, dice, pero rodeándoles los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esto sucedió en el primer viaje. Entonces, creemos, y es muy probable que durante este periodo de su primer viaje, ahí en esta ciudad, en Listra, donde él sufrió prácticamente casi la muerte, experimenta la muerte, el Señor lo levantó ahí. Dice que aquí en el verso 20, y lo rodearon los discípulos, tal vez para protegerlo, y también oraron por él, es probable. Y el hombre se levantó, y después de curar sus heridas, pues siguió con Bernabé para otro lugar. Cuando él ya está ahora en su segundo viaje, él se encuentra con Timoteo. Lo que vemos entonces y entendemos es que Timoteo se convirtió en este primer viaje, y él conoció al Señor en medio de una situación grave del apóstol Pablo. Es interesante entonces que Pablo lo llame un verdadero hijo en la fe, tal vez por haberlo engendrado en circunstancias tan extremas como esas. En primera de Timoteo capítulo 1 y versículo número 2 dice, a Timoteo verdadero hijo en la fe. Es también a Tito llama también verdadero hijo en la fe, tal vez, como dijimos, por haberlos engendrado en circunstancias de peligro de muerte. Sin embargo, hasta en el inicio de su segundo viaje misionero, Pablo lo conoció porque oyó hablar de él y oyó el buen testimonio que tenían de Timoteo. Es lo que nosotros leímos, y entonces ahí es donde él decide llevárselo. Y como ya hemos estudiado juntos una parte, voy a resumir esto.
Él no era circuncidado a pesar de ser de madre judía. Sin embargo, Pablo lo circuncidó, ya debe haber sido un joven, o sea, ya un mayor de edad, tanto que él mismo tomó su decisión, ya se había convertido, había aceptado al Señor, y él toma ese paso precioso. Su familia obviamente eran también, principalmente su madre, creyente en el Señor, según la Escritura lo dice claramente, y entonces él fue el primer discípulo, llamémoslo así, que Pablo toma para que vaya acompañándolo en la obra misionera. A pesar de que él tenía un padre griego, y esto de los padres es algo determinante para la vida espiritual de un hijo, porque la influencia de un incrédulo es muy fuerte sobre los hijos. Imagínense si el incrédulo es la mamá, porque la mamá es la que tiene más influencia sobre los hijos, primero porque se supone que pasa más tiempo con ellos, y ella es la que enseña los caminos, lo que está ahí siempre al tanto. El padre siempre está trabajando, siempre está fuera, después llega, y es la madre prácticamente la que toma la responsabilidad espiritual de los hijos en el sentido de la enseñanza. El padre puede ser el sacerdote, aquel que motiva, aquel que lleva, aquel que también ha tomado el camino del Señor, pero la influencia de la madre es muy determinante. Entonces Timoteo, gracias al Señor, recibió la buena influencia de su madre Eunice. Eunice quiere decir buena victoria. Y también viene desde su abuelita Loida, que significa afable, las cuales fueron instrumentos, vasos preciosos para transmitir a Timoteo esa fe. Primero su fe judía, y después obviamente cuando ellos conocieron y aceptaron al Mesías de Israel, a Jesucristo, entonces ellos también comenzaron a enseñarle esa fe a Timoteo. Probablemente su padre era el que había impedido, como ya lo hemos visto, el que él fuera circuncidado. Y es tal vez otro punto que no quisiera dejar pasar por alto, el hecho de que matrimonios mixtos, o como llama la Escritura, de yugo desigual, dan resultados complicados. Solo por la misericordia del Señor, el Señor puede tocar el corazón de un hijo que nace de un matrimonio mixto y donde no hay fe, de la misma fe en los dos padres, para que él pueda seguir en los caminos del Señor. Por eso es que tenemos que reconocer que el trabajo que su madre Eunice hizo fue un trabajo excelente en la vida de Timoteo. Entre tanto, también tenemos que reconocer que no es una cuestión solo de transmitir la fe, es también un asunto de recibirla. Es decir, no podemos dejar a un lado la consagración, la dedicación que también Timoteo tuvo a esa fe, como él se abrió en su corazón para recibirla, ¿verdad? Bien dice la Escritura en Proverbios capítulo número 1 y versículo número 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Allí la responsabilidad de instrucción es del padre, de la madre, pero también la responsabilidad de recibir esa instrucción y de aceptarla y de vivirla es de los hijos. Por eso dice, y no desprecies la dirección de tu madre, específicamente hablando de la influencia materna. En el capítulo 6 y verso 20 también del libro de Proverbios, leemos así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, porque él es el que impone, ¿verdad? Y dice, y no dejes la enseñanza de tu madre, porque hay una diferencia entre el mandamiento, la orden, y entre la enseñanza, o sea, la didáctica. Es la madre la que necesita transmitir esos mandamientos, no como algo que pueda ser pesado para los hijos, sino como una bendición, ¿verdad? O sea, es la mamá la que transmite a los hijos la bendición que es obedecer, la bendición que es andar en los caminos del Señor, y para eso se requiere no únicamente una o dos, tres palabras, se requiere de tiempo, de enseñanza, ¿verdad? Por eso es que son los maestros
de la Escritura los que dedican tiempo para poder enseñar también los caminos del Señor. Y de igual manera, la madre precisa de esa didáctica, de esa pedagogía para poder transmitir a los hijos lo que significa realmente la obediencia y el amar, la fe en el Señor. En Proverbios también, capítulo número 10, verso 1, dice: el hijo sabio alegra al padre. Fíjense ustedes qué tremendo esto. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su padre. No, no dice así. Dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Por qué? Porque es exactamente, el hijo es el resultado de la enseñanza de la madre. Y si el trabajo ha sido excelente, va a ser alegría de su padre. Si no, será tristeza de la madre. Y ustedes dirán, pero qué injusto. No hay una cuestión de injusticia ahí, sino son los papeles que Dios ha dado a cada uno de los padres. Y ahí es donde se ve exactamente, como hemos notado nosotros de esta manera, la instrucción preciosa de la vida de Eunice en la vida de Timoteo. Y también cómo Timoteo oyó a su madre, la atendió, recibió, creyó y lo vivió. Solo para confirmar eso, lo vemos también en Proverbios capítulo 23 y versículo 25. Dice: alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Proverbios 23, 25. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz, dice. O sea, lo que está transmitiendo ahí es un gran gozo en el corazón de los progenitores a través de ese camino de obediencia de parte de sus hijos. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es increíble. Otra vez el libro de Proverbios está lleno en relación a cómo la enseñanza de la madre hacia los hijos es determinante para guiarlos en el camino espiritual. No solo en el camino natural, sino principalmente en el camino espiritual. Yo tengo una frase aquí que dice: qué importante es la buena influencia y trabajo de los padres para cosechar frutos espirituales en los hijos. Pero si tuviéramos que escoger, es más importante el trabajo y la influencia de una madre creyente. No hay duda en relación a eso, porque su tarea, su compromiso es determinante delante del Señor. Palabras, dice en Proverbios 31:1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Increíble, ¿no? O sea, la profecía con que le enseñó su padre, no, su madre. O sea, es ella, y eso es impresionante. Yo como pastor puedo dar testimonio de eso. La mayoría de las iglesias, el mayor porcentaje de miembros es de mujeres. ¿Por qué? Porque son las más sensibles a la fe. Imagínense, a Lidia fue la primera que se convirtió en Macedonia. ¿Por qué? Porque estaba muy abierta a las cosas del Señor. Qué precioso. No fue el hombre macedonio, sino fue Lidia. Entonces, quiero darles unos consejos, dos prácticamente, a las mujeres cristianas. No se cansen de sembrar en sus hijos la palabra del Señor, aunque sus maridos no sean creyentes o tengan alguna diferencia o difieran en el entendimiento espiritual. No importa, no se cansen de enseñarles, porque a su tiempo segarán si no desmayan. A los padres cristianos les doy otro consejo: trabajen en unidad en la educación y disciplina del Señor en la vida de los hijos. Los hijos siempre tienen que ver un frente común, no una división. Aquí puedo acercarme, aquí voy a hacer lo que quiero, con él no puedo. No, tiene que haber un frente común, los dos siempre con el mismo sentir, con la misma aplicación y con la misma enseñanza. Eso va a hacer con que ellos crezcan no con deficiencias o con alguna cojera, sino que crezcan exactamente firmes como una palmera, rectos ya para recibir la bendición del Señor. Entonces cosecharán frutos excelentes que les darán honra y gozo en esta vida, y en la venidera la recompensa de Dios que no va a faltar debido a su trabajo de fe. Bueno, ese es el primer aspecto que vimos en relación a la vida de Timoteo. Es solo eso quería tocar, porque ya hemos tocado el aspecto de su circuncisión. Si quieren oír, pues en la lección pasada
también lo mencionamos. Y luego vemos el segundo punto, que son las ordenanzas de los apóstoles. Dice ahí en el verso 4, solo para repetir, dice: y al pasar por las ciudades les enseñaban las ordenanzas. Vean ustedes que en el capítulo número 15 leíamos como las cosas esenciales, estas cosas necesarias, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Así son mencionadas en el capítulo 15. Pero ahora en el capítulo 16, Lucas está registrando que lo que ellos enseñaban eran las ordenanzas, órdenes, decretos. La palabra griega ahí en ordenanzas son dogmas, dogma. O sea, está hablando de algo que es algo verdadero, que es correcto, que viene de Dios, y que los hombres lo único que necesitamos no es discutirlos o argumentarlos, sino recibirlos con fe y practicarlos. Este texto que nosotros estamos considerando en este instante, Hechos 16:4, es un texto muy importante porque registra cómo Pablo y Silas fueron fieles en transmitir lo que ellos habían recibido y lo que ellos concordaron con los apóstoles en Jerusalén, o sea, lo que ellos habían determinado para que los gentiles guardaran. Y como ellos se fueron al ministerio de los gentiles, se fueron a predicar a los gentiles, en cuanto ellos estaban con los judíos, porque entraban primero, Pablo siempre lo hizo así, a las sinagogas, pues él predicaba de Cristo. No tenía por qué estar tocando esas cuatro ordenanzas, porque ellos no las necesitaban. Pero cuando iba a los gentiles, no era desde el principio, obviamente, que les enseñaba esas ordenanzas, sino les hablaba de Cristo y de la salvación. Y después, cuando ellos ya comenzaban con sus pasitos, después del bautismo, después de crecer un poco, entonces les decía: y miren, y también guárdense de estas cosas, porque fue también lo que nuestro Señor enseñó, que debemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, eso requiere tiempo, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado a vosotros. Entonces hay el discipulado. No es una cuestión solo de evangelismo, requiere el segundo paso, que es el discipulado. Es muy importante para confirmar los corazones de aquellos que se han convertido al Señor. Bueno, entonces esas ordenanzas se referían a esas cosas esenciales, y como mencionamos, dogma quiere decir un punto fundamental de una doctrina religiosa presentado como cierto e indiscutible. O sea, de nosotros dependerá obedecerlo, o también podemos rechazarlo, pero ahí estamos perdiendo la bendición otra vez de guardar ese decreto que el Padre, a través de la iglesia, que es la madre, está enseñando a los discípulos. Ven ustedes que también se aplica en lo espiritual. El Padre da la ordenanza, pero es la iglesia, a través de sus ministerios, la mujer, la esposa, la novia del Cordero, que transmite a los hijos esa enseñanza. Entonces, ese fue el veredicto, la conclusión del concilio en Jerusalén, y lo que nos resta a todos nosotros es obedecerlos. Y dice aquí la Escritura, según lo que vemos en Hechos, que el impacto fue impresionante, porque dice allí en el verso número 5: así que las iglesias eran confirmadas en la fe, ¿se dan cuenta? Y aumentaban en número cada día, confirmadas en la fe. Si en algún tiempo pasado ellos fueron turbados en su fe, los gentiles convertidos por los judaizantes, ahora ellos son consolados y confirmados en esa fe por los obedientes judíos a la obra del Espíritu Santo. ¿Quiénes son esos obedientes? Pues ahí está Pablo, ahí está Silas, y también Timoteo, que era un verdadero judío, porque él era de madre judía. Bueno, entremos ahora a otro tesoro, porque este era muy corto. Avancemos unos otros 20 minutos aproximadamente. Nuestra clase, la idea es mantener unos 40 minutos, y estoy tratando de ser fiel, de disciplinarme en relación a ese tiempo. Entonces vamos ahora al tesoro bíblico número 8, que se encuentra en la página 31 de nuestro fascículo, y el tema ahí es la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora vamos a leer para eso aquí en Hechos, para tener la base y entender de qué es lo que vamos a tratar y por qué. Lo vamos a leer del verso 6 hasta el verso número 10. ¿Está bien? Vamos ahí entonces. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia
y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, ese estaba allá en Troas, era un puerto, frente al mar Egeo. Estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Un varón. Él vio un varón macedonio. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, dice Lucas, porque él se incluye, estaba ahí en el viaje, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios, escuchen esto, es muy importante, dando por cierto, o sea, con toda seguridad, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. O sea, ellos entendieron que el Evangelio debería ser anunciado allá, en Macedonia, y no aquí en Asia, por lo menos en este segundo viaje. Porque ustedes van a decir: pero ¿por qué Dios no permitió eso? Bueno, en el tercer viaje ellos llegaron a esas partes del Asia. O sea, todo tiene su tiempo, y es lo que queremos ver con ustedes en esta hora. Entonces, aquí tenemos una pregunta: ¿cómo explicar y qué decir de tal impedimento que aparentemente contradice la orden de Jesús? ¿Cuál orden? Bueno, nosotros leemos en Mateo, y es la mayoría, hemos predicado eso, todos los ministros del Señor, en Mateo capítulo número 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, eso nos está dando la idea de no hacer ningún tipo de acepción de personas, ni acepción de naciones, ni acepción de lugares o de ciudades. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, como hablamos, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos también leemos en el capítulo número 16, acompáñenme, Marcos 16 y el versículo número 15, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora viene aquí la responsabilidad del que oye. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, a todos van a tener la oportunidad, pero por lo visto, ya está claro aquí, muchos no la aceptarán, la oportunidad. Qué triste, ¿no es? Los corazones no siempre están preparados, y eso es uno de los aspectos que vamos a considerar. No están a veces en el momento propicio para recibir la palabra y conmoverse y sentir la convicción de pecado y venir delante del Señor a pedir perdón. Y el Señor, el único que conoce los corazones, como ya lo sabemos, es el Señor. Y entonces encontramos también en estos tres evangelios, Mateo, Marcos y ahora Lucas, en el capítulo 24, solo para confirmarles esa palabra, 24 en el versículo número 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, entonces es claro que para Pablo y principalmente para él y a su acompañante Silas y a Lucas, que estaban ahí, ellos simplemente tomaban la decisión de ir y predicar el Evangelio. Muchos de nosotros también así lo hacemos, vamos y donde sea vamos a sembrar y a lanzar las semillas. Sin embargo, esto que encontramos aquí es una evidencia también de el tipo de preparación que debe tener una obra misionera. O sea, somos enviados por el Señor, tenemos el contenido, el mensaje que vamos a anunciar, pero sobre todo no somos independientes. No tenemos toda la habilidad o toda la inteligencia ni el discernimiento para conocer los corazones de los hombres y ni conocer la estación en la cual se encuentra cada ciudad, cada pueblo, cada región. No la tenemos. Eso solo lo tiene el Señor.
Por eso es que encontramos aquí el tipo impedimento que hay, porque dice claramente, les prohibió, imagínense ustedes, les prohibió, así es el verbo que utiliza Lucas al escribirlo, el Espíritu Santo hablar la palabra. Meu Dios, al hablar la palabra en Asia, o sea, en la parte norte de la región que hoy conocemos como Turquía. Ustedes tienen en su fascículo un mapa que está, déjenme darles la página, sí, exactamente está en la página número 28, donde ustedes van a encontrar ahí la trayectoria o el trayecto que se realizó el segundo viaje de Pablo. ¿Cuántas? Fueron 3.500 kilómetros de distancia recorridos durante todo ese tiempo. Ahí se muestra también las ciudades que él visitó y el año aproximado cuando eso se realizó, entre el año 50 y el 52 después de Cristo. Entonces, ahí ustedes van a formarse una idea, es exactamente, le llaman la Asia Menor, ¿verdad?, a ese territorio de Turquía, y exactamente podemos ver también dónde está Listra y donde él se inició y se fue también con Timoteo para iniciar este viaje precioso del segundo viaje. Bueno, antes de seguir adelante, tenemos que entender que el autor del Evangelio es Dios. Él es el autor y es también el anunciador. Él fue el primero, de una forma, digámoslo así, personal, a través de Jesucristo, de venir a anunciar el Evangelio. Él lo hizo de muchas maneras. De hecho, dice la Escritura que también él evangelizó a Abraham. O sea, en el Antiguo Testamento, cuando él hablaba de los misterios de su venida, de los misterios de la venida de su Hijo, de la manifestación, de la redención del mundo y del pueblo de Israel, él estaba ahí evangelizando prácticamente. Entonces, Dios es el autor del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación a los hombres, y también el anunciador. ¿Por qué? Porque también él ha preparado a su gente, apóstoles, discípulos, profetas, maestros, evangelistas, y para enviarlos a predicar y también a preparar a su iglesia, perfeccionarla, dice el libro de Efesios capítulo 4, verso 11. Entonces, Dios sabe cuándo, ¿verdad? Dios sabe cuándo y a quién enviar para proclamar con gritos la salvación, y cuándo también y dónde silenciar a sus enviados. Prácticamente en esta ocasión Pablo y Silas fueron silenciados, fueron prohibidos de hablar, no porque el Señor no quería salvar a esas personas, entendamos esto, sino porque no era el tiempo para ellos. Ya les mencionamos que en el tercer viaje ellos sí predicaron en esas otras ciudades, ¿verdad? Pero en esta oportunidad la necesidad más importante estaba en Macedonia. Las personas que estaban ya maduras, el único que conoce los corazones es el Señor. Los corazones que ya estaban preparados para recibir ese evangelio era en Macedonia. Entonces hay lugares en el mundo donde las personas en el tiempo oportuno de Dios, ¿verdad?, oirán el evangelio y creerán. Otros, como dice Marcos, al que el que creyere y el que no creyere, ¿verdad?, porque habrán algunos que no van a creer, porque bien dice la Escritura que no de todos es la fe. O sea, no todos están dispuestos a creer. Imagínense ustedes que yo leí de un hombre, hoy específicamente me estoy recordando, de un ateo que antes de morir, bueno, él siempre se burló de Dios y se burló del camino del Señor y de los creyentes, de los cristianos, y él dijo que si realmente Dios existía y que lo que la Biblia decía era la verdad, cuando él muriera en su tumba habrían serpientes. Eso fue lo que él dijo. Cuando él murió, y eso está registrado en periódicos, cuando él murió, lo fueron a enterrar, y antes de meter el féretro donde estaba la fosa, ya había ahí una serpiente. Tuvieron que sacar la serpiente, matarla y colocar ahí su féretro. Pero según el cuidador del cementerio y las personas que a veces llegaban ahí a visitar el cementerio, siempre encontraban serpientes en esa tumba. No habían serpientes en otras tumbas, solo en esa de ese hombre ateo que declaró que no existía Dios
y que si Dios existía siempre habrían serpientes en su tumba, Él mismo declaró con su boca lo que vendría sobre su vida. Sin duda debe estar sufriendo eternamente. Pero es porque hay solo dos tipos de personas: aquellos que reciben la palabra y aquellos que rechazan la palabra. Ojalá nadie de nosotros tenga en su corazón la dureza de rechazar estas buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la autoría del Evangelio, escuchen, dos cosas importantes aquí: la autoría del Evangelio y el conocimiento del corazón humano están en Dios. Por eso, esas dos cosas le dan, digamos así, la habilidad a Dios de saber el tiempo de la anunciación y las estaciones espirituales del corazón de los hombres. Cada hombre tiene estaciones, así como hay 4 estaciones en el año, que nosotros conocemos: invierno, verano, primavera, otoño. Son estaciones. Por ejemplo, en Israel, la fecha de las fiestas tenían que ver también con las estaciones, porque se siembra en una estación, se cosecha en otra estación, ¿verdad? Entonces, para poder cosechar hay que tener el tiempo oportuno. Para poder sembrar también hay que tener el tiempo oportuno, y depende también del cultivo. Entonces, cada corazón tiene su tiempo. Yo me recuerdo muchas veces que yo he evangelizado a algunas personas, y ahora con 40 años de predicación, digo, yo tengo algunos argumentos para poder hablar con propiedad del Señor y de su camino, y aún así yo no consigo convencer a nadie de convertirse inmediatamente, ¿verdad? Eso va a depender del toque del Señor y de la unción también que hay sobre la vida de cada uno, pero también del corazón preparado de la persona. Hay personas que solo oyen un poquito del Evangelio, unas palabras, y ya se quebraron y aceptan y se abren. ¡Qué precioso! Y eso no es una obra de la habilidad humana, sino de la obra del Espíritu Santo. Entonces, veamos aquí, comencemos a verlos. Voy a tratar de resumir 7 ejemplos, principalmente en el Nuevo Testamento, de cómo durante el ministerio terrenal de Jesús, Él también se negó algunas veces a comunicar su palabra. No porque Él hiciera acepción de personas o porque no quisiera hablarles a ese determinado grupo de personas, sino se debió a la dirección de Dios y también a la estación de esa persona. O sea, probablemente algunos, como los fariseos, por ejemplo, nunca estuvieron abiertos al mensaje del Señor. Siempre estaban cerrados. Por eso el Señor los llamó sanos, porque no necesitan de médico, y llamó a los pecadores de enfermos, porque ellos sí corrían, ellos sí reconocían su necesidad. Entonces, veamos cómo estos ejemplos revelan que el Espíritu Santo en ningún momento contradijo la orden de Jesús de ir y predicar el Evangelio a toda la nación. Él no estaba impidiendo a Pablo que cumpliera esa orden de hablar la palabra en Asia, sino estaba concordando siempre en que las cosas son dirigidas por el Espíritu Santo. Hasta cuando Jesús dijo que Él echaba fuera a los demonios por el dedo de Dios, o sea, se refería al poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, este es algo que debe llamarnos la atención, pero lo encontramos en Juan capítulo 5, versículo número 2 al 15. No lo vamos a estudiar porque eso implicaría un mensaje aparte, pero solamente queremos tomarlo como un ejemplo. En el estanque de Betesda, Jesús prácticamente nos da una lección de dependencia y rendición total de su voluntad, y una dependencia a la voluntad de su Padre, porque toda la multitud que estaba en el estanque de Betesda, todos eran enfermos. El Señor podría haberlos curado a todos, ¿no es cierto? O sea, podría haber sucedido ahí un milagro por montones, ¿verdad? Gente sanada, como una campaña evangelística donde todos fueron curados, pero no sucedió así. Creo que una de las razones por las cuales no sucedió eso en el estanque es digámoslo así, una razón tal vez importante, pero no era la determinante, ¿verdad? Porque toda la razón determinante en cada situación es la voluntad de Dios, la dirección y la obediencia a esa voluntad de Dios. Pero recuerden que en ese estanque todas las personas estaban esperando el movimiento de las aguas.
O sea, estaban poniendo su confianza en algo físico y en algo pues también espiritual, porque ellos decían que era un ángel que descendía de cuando en cuando y movía las aguas y el primero que entraba. Entonces todos estaban atentos a ese movimiento. En cuanto a Jesús, el sanador de todos, el que trajo el poder para sanar a todos, entró en el estanque, nadie lo estaba viendo, nadie, porque todos estaban viendo el agua. Entonces esa creo una de las razones por las cuales no estaban todos dispuestos a verlo, a ver la posibilidad que ahí estaba, hasta que llegó a este hombre que él se enteró, dice, porque probablemente como que estaba teniendo un tours ahí en ese tanque y le contaron también que ese hombre ahí tenía 38 años de estar ahí paralítico. Ahí dice, verso 5, había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense, cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, entonces él le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, en Jesús está el poder de curarnos a cualquiera, ¿verdad? Bien encontramos en varios textos de la Escritura que eso es evidente. En él no hay impedimento para querer curarnos. De hecho, el leproso dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él dijo, quiero. O sea, la posibilidad, el querer, la voluntad de Dios para curarnos está ahí. Es como su misericordia. Cuando nosotros decimos, Señor, ten misericordia de mí. Yo me he preguntado, Señor, creo que necesitamos hablarte de otra manera. Podemos continuar haciéndolo, no es de dejar de hacerlo. Pero una cosa queda claro, Dios es misericordioso. Dios se deleita en hacer misericordia, o sea, su corazón es compasivo, Él tiene entrañas de misericordia. Cuando nosotros estamos pidiendo algo, Él quiere hacerlo, pero muchas veces nosotros impedimos que ese mover de Dios esté en nuestras vidas debido a nuestra incredulidad o porque nuestra atención está en otras cosas o en el movimiento de las aguas, como sucedió en el estanque. Bueno, entonces Jesús estaba ahí con el poder, pero solamente sanó a ese hombre. ¿Por qué? Porque no buscó, como él mismo dice, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió del Padre. Juan 5:30. O sea, él era dirigido, y esto es muy importante en la obra misionera. Nosotros en la dirección divina, tanto en la de predicación como en la cura, lo vemos en Jesús. Fue característico que él siempre tuvo en primer lugar la voluntad de su Padre, la dirección, como él mismo dice ahí en Juan 8:28 y 29. Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, él fue enseñado y hablaba, pero él tenía un tiempo, él tenía esa dirección del Espíritu. Y él era sensible a eso. Por tanto, cuando Dios ordena predicar en un lugar y en otro no, su decisión es sabia y misericordiosa. Su visión divina va más allá de un simple no o sí, o negar la salvación o concederla. No, va mucho más allá que eso. No está negándole a nadie la salvación, porque es bien claro que la Escritura dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y ese versículo es se proyecta prácticamente a nivel universal. Él quiere que todos sean salvos. ¿Por qué no son todos salvos? No es una cuestión solo del querer divino. Es también la decisión humana y de arrepentirse de sus pecados, de reconocer su pecado, de arrepentirse, de pedir perdón y de recibir al Señor en su corazón. Si a pesar de eso el hombre rechaza eso, o sea, de la oportunidad que Dios les da a cada uno, entonces la responsabilidad queda en el hombre. Y su elección, su decisión será de consecuencias eternas. Por eso, no ir en determinado tiempo y en otro sí, es misericordia. No es una cuestión que, ¿por qué no le predicamos a aquel? Pues tal vez no es el tiempo, el Señor lo dirige. Por eso es que el Espíritu Santo prohibió ahí para que no fueran a predicar en aquel momento en ese lugar. Era necesario ir a otro lugar. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos que ustedes pueden ver y estudiar
yo creo que yo no voy a dedicar tiempo para cada uno de esos ejemplos. Son preciosos, me gustaría tomar tiempo para explicárselos, pero están bien claros en ese punto, ¿verdad? Lo único que quiero mencionar es el último, el número 7. El Señor vino al mundo y restringió su precioso y poderoso ministerio a los israelitas y a su pequeño territorio. Eso es impresionante. Imagínense ustedes cómo es que el Señor hizo eso. Si Él vino a salvar el mundo y Él solo predicó en Israel durante 3 años y medio. Si Él vino a salvar el mundo, ¿por qué no se quedó aquí más tiempo? Y hablándoles a todos y salvando a todos, salvando al mundo, eso significaba vivir de generación en generación, ¿verdad? Él lo ha hecho. De generación en generación Él ha dado su palabra. Por eso Él preparó un grupo de discípulos y luego de apóstolos, para que ellos fueran los encargados y a través de su cuerpo, que es la iglesia, los miembros de su cuerpo irán a predicar ese evangelio que Él enseñó. Pero Él se limitó a ese territorio y a ese pueblo. Cuando Jesús fue solicitado urgentemente por la mujer cananea, ¿se recuerdan cuando Él estaba en aquel retiro espiritual? Él guardó silencio a pesar de los gritos y del estrés de sus discípulos que lo importunaban pidiéndole que la despachara. Y al final dijo: yo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Perciben que Él conocía la limitación de su ministerio por orden de su Padre. Y cuando envió a los 12 les ordenó, dice: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Eso les dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No quiere decir que no debían ir a esas ciudades de gentiles, sino que no era el tiempo. Primero tenían que ir a los israelitas, porque a ellos fue el lo escogido, y era a ellos primero que se les tenía que anunciar. Después vendría para ellos. Por eso es que cuando los griegos en una de las fiestas querían ver a Jesús, ustedes pueden ver eso en Juan capítulo 12, donde el Señor habla del famoso pasaje y la respuesta que Él dice en Juan 12:24: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Fue en ese ínterin en cuando los griegos querían verlo y el Señor no les concedió cita, digamos así, porque no era el tiempo para Él mostrarse a ellos, pero sí llegaría ahí a través de los apóstoles, a través de Pablo, a través de Silas, a través de Bernabé, y entonces ellos serían atraídos, tocados y bendecidos grandemente, como realmente sucedió. O sea, todo tiene su tiempo. Y en el tiempo de Dios, como dice la Escritura en Eclesiastes capítulo 3, verso 1 al 8, todas las cosas son hermosas. Entonces, por el comportamiento de Jesús en su ministerio, cuando Pablo fue impedido de hablar la palabra en Asia, no fue un proceder aislado o extraño. Es un proceder que se realiza en medio de la dirección de Dios. No hay contradicción. Fue una continuidad del carácter y del actuar divino. Dios es el autor y Dios también es el que propaga cuando eso sucede. Ahora, ¿cómo fueron ellos impedidos por el Espíritu Santo? No lo sabemos exactamente. Si hubo algún obstáculo natural porque ellos querían ir a ese lugar y no pudieron, o hubo una palabra profética, tampoco lo sabemos. Según la Escritura, Silas era profeta, podría haber recibido una palabra del Señor y a veces la ha comunicado a Pablo y entonces decidieron parar. No lo sabemos, pero como haya sido, estos misioneros, lo más importante aquí es que ellos, desde la primera vez, ellos fueron obedientes, sintieron el impedimento y se detuvieron. Luego, si ustedes van conmigo ahí para terminar, dice: y cuando llegaron y atravesando Frigia y la provincia, es en medio del territorio de Asia Menor, en Turquía, y la provincia de Galacia, les fue prohibido. Entonces ellos decidieron moverse por otro lado. Dice: cuando llegaron a Misia, porque siguieron caminando, porque esto es un mensaje muy importante. Recuerden que Dios no mueve barcos anclados. Entonces, en esa dirección de Dios no podemos quedarnos parados esperando. No, vamos a seguir. Y en ese camino, y ellos llegaron hasta Misia, en la parte central aquí, pues es un territorio grande de Misia en aquella época. Intentaron ir para Bitinia, que era la parte más al norte del territorio de Turquía, de lo que hoy es Turquía. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. O sea, sí estaba el Señor dirigiéndolos, y de alguna manera ellos entendieron que no era donde ellos deberían de ir, y entonces allí llegaron a Tróades. Cuando llegaron, dice aquí,
y descendieron a Troas, perdón, Troas es en portugués. Llegaron a Troas y entonces se le mostró a Pablo una visión. Ahí sí, qué interesante, ¿verdad? Cómo es que no fueron detalles dichos sobre el impedimento, pero sí cuando ellos obedecieron. Miren qué importante es esto. Cuando ellos obedecieron y llegaron a Troas, entonces el Señor le dio una visión a Pablo sobre ese hombre macedonio que estaba pidiendo ayuda en la visión y suplicando que llegara. Y entonces ellos se fueron, como dice aquí exactamente, dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Qué precioso. O sea, ellos estaban dispuestos a anunciar el evangelio donde fuera. Así debe ser nuestro sentir, pero sobre todas las cosas, cada uno de nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Termino con estos tres aspectos importantísimos. Al predicar la palabra del Señor en Asia, a través de nuestros hermanos, el Espíritu Santo nos enseña tres puntos básicos. El primer punto es que en el ejercicio, o sea, en la práctica de la obra del Señor, el principal factor es la dirección divina. Yo no debo a trochimochi hacer la obra, ir y a quien sea y todo. Y puedo yo predicar así. De una o de otra manera Cristo es predicado, pero la clave en toda predicación y en obra misionera, y ahí es donde se convierte en algo complejo la obra misionera, porque tiene que ser una planificación, tiene que haber preparación, principalmente recibiendo la orientación del Señor. Predicar entonces es una orden divina, ya lo sabemos, pero también esa orden genera responsabilidad en los anunciadores. Pero por la dependencia al Espíritu Santo, esa obra misionera se torna efectiva, aprobada y fructífera. Esto es muy importante. Y ustedes, por favor, vean conmigo allí después, tomen tiempo para ver esos versículos que están ahí entre paréntesis, porque todos ellos apoyan exactamente cómo es importante en la obra de la predicación del evangelio y en las misiones la dirección de Dios. Segundo, es confiar en el conocimiento divino. Ellos no estaban ahí, pero Señor, tú nos dijiste que vayamos a donde sea, a todas las naciones, así es que vamos ahí, aunque nos estemos yendo en de plano, es el diablo. Fíjense ustedes que ellos ni siquiera pensaron en un momento que fuera Satanás. En otra ocasión el apóstol Pablo sí les está mencionando creo que a los romanos les está diciendo que es Satanás que le ha impedido. O sea, sí hay una intervención y se espera que nosotros tengamos el discernimiento para saber cuándo es el enemigo y cuándo es el Espíritu Santo. Y sin duda serán cosas muy evidentes. Entonces, confiar en el conocimiento divino. El segundo punto está en el hecho de que todos los hombres son pecadores y están con la urgencia de oír el evangelio. Queda claro, eso es universal. Pero como Dios es el único que conoce los corazones, solo Él sabe el momento propicio cuando estos pecadores van a responder a su toque divino. Amén. Ahí ustedes pueden verlo exactamente en otros ejemplos, como en Hechos 8, hablando de Felipe, hablando en Samaria y también al eunuco. En fin, hay ejemplos claros de cómo anunciar el evangelio guiado por el Espíritu Santo. Imagínense, Felipe estaba hablando y de repente le dice el Espíritu: vete inmediatamente, y dejó lo que estaba haciendo y le fue a hablar allá en el desierto a un solo hombre del evangelio. Qué precioso. Eso es realmente lo que nosotros necesitamos como segundo punto: confiar plenamente en el conocimiento divino. Nosotros somos simplemente instrumentos para llevar a cabo la obra del Señor. Pablo y Silas intentaron ir para un lugar, para otro, pero el Espíritu lo impidió. Luego Pablo ve a un hombre macedonio rogándole por ayuda, y entonces dice que a través de esa visión entendieron que eran enviados para Macedonia, o sea, el lugar donde realmente necesitaba en aquel momento, en aquella estación, en aquel tiempo, oír del evangelio. Y tercero, la tercera cosa importante, básica, que nos enseña este pasaje de aquí de Hechos 16, del verso 6 al 10, es que obedecer la voluntad de Dios es también obviamente importantísima, ¿verdad? Entonces el primer punto es el principal factor es la dirección divina. Segundo, confiar en el conocimiento divino. Y tercero,
la obediencia a esa voluntad divina. Este tercer punto es infinitamente mayor que cualquier profunda carga que nosotros podamos tener en el corazón para predicar el Evangelio. Tenemos que obedecer. Cuando obedecemos, ahí está la eficiencia del trabajo, ¿verdad? Toda obra va a ser probada en fuego. Si es paja, si es madera, si es hojarasca, se va a quemar. Todo lo que yo hago humanamente no tiene valor. Pero lo que hago guiado por el Espíritu Santo, eso tiene material en oro. Eso resiste el fuego, ¿sí? Entonces, no importa la profunda carga que los siervos puedan sentir por las almas perdidas, tenemos que estar conscientes de la voluntad de Dios. Pablo y Silas se sujetaron a esa voluntad con prontitud, con rapidez y confianza, y procuraron partir para Macedonia. Bien dice la Escritura en Romanos capítulo 10, verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Es el Señor que los envía. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria a Dios. En la obra del Señor, la obediencia al Espíritu Santo está en primer lugar, y por esa obediencia, los pies de los predicadores se tornan más hermosos. No solamente por predicar, sino por ser predicadores obedientes a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Señor, muchas gracias. Que este tiempo, estos minutos que pasamos con nuestros hermanos haya sido de bendición para ellos, que hayan conocido otros aspectos de tu palabra, otras revelaciones que encontramos aquí en el libro de los Hechos, este libro tan precioso que habla sobre los acontecimientos de los apóstoles y de aquellos que fueran enviados a las misiones. Muchas gracias por la vida de ellos, Señor, y muchas gracias también, Señor, por el tiempo que nos das de estudiar tu santa palabra. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús, y te agradecemos por la oportunidad de estar juntos a través de este medio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, te bendecimos. Amén. Que Dios los bendiga. Entonces, por favor, no se olviden. Y otra vez yo resalto esto porque es necesario que ustedes realicen el estudio de las preguntas y las respondan. Estudien el fascículo, estudien el tesoro bíblico con todos los textos para que ustedes entiendan, y entonces luego podrán responder fácilmente. Den las respuestas según su entendimiento y después compárenlas, escríbanlo con lápiz y después comparen con a confirmar ese entendimiento. Amén. La paz del Señor.